ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. No podemos hacer nada al respecto. Irremediablemente, todas las personas tenemos que envejecer. El ciclo vital de nuestra vida, Salvador, marca que desde que nacemos parece que, a pesar que despunta un futuro brillante, allí en el lejano horizonte la vejez espera su turno para llegar a nuestra vida. Y debemos saber cómo llegar a ella. Claro, y empezamos a usar eufemismo para no decir que nos ponemos viejos, ¿no? Nos hemos acostumbrado a no llamar las cosas por su nombre. Por ejemplo, decimos negociado. ¿Y qué es un negociado? Es un robo, es una estafa. Claro. Pero no nos animamos a decirlo. O decimos faltó a la verdad. Y faltó a la verdad quiere decir que lo correcto sería decir mintió. En vez de decir mintió, decimos faltó a la verdad. Y preferimos hablar de edad avanzada o tercera edad. O madurez. Cuando realmente tenemos que decir ancianidad o vejez. Estamos eludiendo el término porque en definitiva no tenemos solucionado el problema de fondo que es justamente la vejez. ¿Y cómo llegar a ella? Ahora, ¿cuál es la razón de ese miedo a las arrugas, de ese miedo a la calvicie, por ejemplo, ¿no? De que en alguna forma los años dejen su marca en nosotros. Y bueno, yo creo que lo que ha pasado es que nosotros estamos viviendo en un mundo apolíneo, donde el ideal que nosotros tenemos y el ideal que nos venden es que uno tiene que tener músculos y fortaleza y ser muy fuerte físicamente y estar entre los 25 y 40 años y que ese es el ideal de la vida, ¿no? Y a veces hay empresas que necesitan empleados y buscan jóvenes de menos de 30 años con experiencia. Y uno dice, ¿qué experiencia puede tener si tiene menos de 30 años? ¿No es cierto? Pero hemos llegado a eso, ¿no? Salomón hace 3000 años decía, la hermosura de los ancianos es su vejez. La hermosura. La hermosura. Quiere decir que él hablaba de que la vejez no es de ninguna manera algo para ocultar, sino que es una forma de la belleza, y la belleza siempre está para ser exhibida. Es ¿no? interesante ese concepto, entonces, la hermosura. Es incomprensible que los hombres y mujeres del presente intenten siempre borrar las marcas de la vejez. Fíjate vos que hay una industria para borrar las marcas de la vejez. La cirugía plástica o estética. Estética, que no sé si es estética o puede llamarse estética, porque realmente creo que se justifica la cirugía estética cuando es reparadora. Un accidente. Claro, una marca de ese tipo. Una quemadura. Pero en este momento no se hace para eso. Y entonces se trata de que se borren las marcas de la vejez. Entonces se empiezan a fabricar mujeres y hombres también ahora de plástico. Yo digo que son prefabricados, ¿no? Todo prefabricado. Y hay grandísimos riesgos en estas operaciones, porque no son tan sencillas. Hay mucha gente que ha muerto por una lipoaspiración, ¿no? No es sencillo, como se dice, mira, es un toquecito y nada más. Pero mucha gente entra al quirófano así, para borrar las huellas de la vejez, para que no se vea que es tanto como es. Y muchas veces queda hasta ridícula la persona después, ¿no? Porque las cirugías deforman en tal forma que transforman lo que era una cara en una caricatura de lo que era, ¿no? He visto caras de personas que quedan como asustados en su mirada, por ejemplo. Sí, yo le digo la cara de yo no fui, ¿no? Si la persona cuando dice yo no fui, abre los ojos bien, ¿no? Bueno, y les queda así, cara de yo no fui. O parecen algunos que tienen 2 pelotas de tenis puestas en los pómulos, ¿no? Por la hinchazón que tienen, esos labios exagerados. Y pensar que se están poniendo una toxina para producir eso, ¿no? Que es el Botox. El Botox es una toxina. Se la colocan allí. Entonces uno dice, ¿cuántas cosas que se hacen y qué industria que hay? Porque esto es una industria también, detrás del tema de la vejez. Por supuesto que en el pasado no era así. En el pasado el anciano acumulaba sabiduría. Entonces, como acumulaba sabiduría, se constituía por derecho propio en el consejero natural de la comunidad. ¿Por qué? Porque si es el que acumula sabiduría, el consejo se lo tenemos que pedir a él. La historia viviente de la comunidad. En la ciudad donde yo vivo, es una ciudad que
conforma lo que es Buenos Aires, pero la ciudad tiene, no sé, 1 millón de habitantes en total. En esa ciudad hay una junta de estudios históricos, con gente mayor. ¿Y qué se hace? Se va buscando a los viejitos, los más viejitos, para que hagan memoria y cuentan la historia, porque ellos son la historia viviente de una comunidad que no tiene historia, porque la historia se escribe con los grandes hechos, pero no con la historia pequeña. Entiendo. Y es interesante porque yo estoy muy cerca de esa, no pertenezco, pero estoy muy cerca de esa junta, y veo las cosas que la gente dice y que habla, ¿no? Y que recuerda, y uno se da cuenta que hay una inmensa sabiduría en esos viejitos que hablan acerca del pasado, de lo que era la vida, de cómo se manejaban, de las luchas que tenían, de cómo se criaban a los hijos, de cuáles eran las aspiraciones de la familia, de cómo se mantenía la familia unida, de cómo se vivía antes que hubiera radio o antes que hubiera televisión, cuáles eran las diversiones que tenían. Y uno se da cuenta que allí está la historia viviente. Claro, no es ese ejercicio por decir que antes era todo mejor, sino para poder ver cómo ha sido el proceso de la comunidad. Además, para retener la propia historia. Es decir, bueno, ¿cómo se hizo esto? ¿Cómo se llegó a hacer este cine que se hizo a principios de siglo? ¿Cómo se formaban las pequeñas sociedades de vecinos para mejorar las cosas, ¿no? Quiero decir que ellos son la historia viviente, y esto es lo que pasaba en el pasado. Eran los consejeros, los ancianos, por su sabiduría, y por el otro lado eran la historia viviente, la historia cotidiana, esa que a veces no se escribe, pero que es la historia que todos hemos vivido. En algunos países, cuando llega Navidad, el pavo es una de las comidas de Navidad, pavo asado, ¿no? En Estados Unidos es común esto. Exacto. Pero en América Latina, en Argentina también pasaba eso. Yo me acuerdo que cuando era chico y llegaba Navidad, pasaba por la calle un señor arreando pavos. Es decir, venían todos los pavos, no sé cómo se llamará, era una pavada eso, ¿no? Una cosa así. Venía arreándolos, y entonces la señora salía a la calle y decía, yo quiero ese. El señor lo agarraba y se lo entregaba, se lo vendía. Pero venía con los pavos vivos caminando por la calle. Y me lo acuerdo como una cosa que hoy se la cuento a mi nieto, y me mira como si yo fuera un dinosaurio. Pero fue parte de la historia. Y creo que es esa historia pequeña, que no se escribe nunca, la que guardan los ancianos, que son un tesoro. Acá a veces escuchan a Ezequiel es escritor, escribe, sí. Y yo a veces leo las historias que él escribe, y me doy cuenta que él se reúne con la abuela, y comienza a hablar, y la hace hablar a la abuela, y recoge esas historias, que después las conozca en sus novelas. Claro. Y muchas de esas historias yo las conocía, por supuesto que él las presenta transfiguradas, pero esas largas conversaciones que tiene con la gente mayor alimentan esas historias. Quiere decir que hay una historia viviente que tiene el anciano, que nosotros estamos despreciando cuando lo mandamos a la marginalidad. Cuando decimos, bueno, a esta etapa ya se le acabó a usted las fuerzas y en esta etapa ya se le acabó a usted la vida. Por lo tanto, tiene que pensar en otra cosa, porque acá ya usted no puede hacer más nada. Claro. Es la sociedad la que margina. Entonces, para defenderse, porque tiene miedo a llegar a eso, para defenderse empieza a borrar las huellas de la vejez, para parecer siempre joven. Para no llegar a esa etapa. No llegar a esa instancia, ¿no? Es decir, trata de no llegar a esa instancia. Y ese es el miedo a envejecer. Entre los muchos miedos que tenemos, hay un miedo también, que es el miedo a envejecer, que se ha incrementado en este tiempo por la forma en que se margina a la persona de edad, al anciano, por la forma en que no se lo valora dentro de la sociedad. Y más en un mundo que se muestra claramente que estamos en proceso de transición demográfica, al menos en el mundo occidental, y los pueblos van envejeciendo, y es mayor el número que llega de personas a esa edad, lo cual ocasiona que el problema se multiplique. Claro, y además vivimos en un mundo, juntamente con eso, que privilegia el mercado, que privilegia la competencia y la productividad, y que desdeña la sabiduría, la reemplaza por el conocimiento. Si vos tenés un conocimiento técnico, entrás en ese mundo. Pero la sabiduría, el hombre que sabe vivir, que puede dar un buen consejo, es despreciado. No se cree en la experiencia de vivir. Entonces llegó un momento que estamos llegando a lo del paganismo, que decía que el anciano, como no producía, era un elemento superfluo de la sociedad, Claro. es decir, prescindible. Terrible. Y creo que hoy estamos llegando a eso, a que es un elemento superfluo, prescindible. Tenemos que decir además
que la ciencia ha avanzado tanto que la expectativa de vida ha aumentado muchísimo, y no así la calidad de vida. Quiere decir que la persona puede vivir muchos años, pero pierde calidad de vida. Y entonces se transforman en molestos para la familia, porque empiezan a ser una carga para la familia. Fijémonos, se habla del anciano como una carga, como un problema. Hay que mandarlo a un geriátrico, hay que ponerlo allí. Pero no es, lo mandamos a un geriátrico porque allí va a estar mejor, va a estar atendido, va a tener... No, lo mando a un geriátrico porque no lo quiero tener conmigo. Me saco el problema. No, me saco un problema, lo elimino. Yo respeto mucho ciertos geriátricos y el trabajo de ciertos geriátricos, porque los ancianos tienen una atención directa, estando bien organizados, están mucho mejor atendidos que en su casa y pueden interactuar con otras personas que a lo mejor con su familia no lo pueden hacer en la misma forma. Pero son muy pocos los que trabajan así. En general son depósitos de gente mayor. Y muchas veces la familia lo manda al geriátrico por eso, para sacarse un problema de encima, para no tener que solucionar el problema. Yo creo que esto también apunta al problema de que tengo miedo a envejecer, porque finalmente no quiero llegar a eso. No quiero llegar a eso, ¿no? Sin embargo, la ética judeo-cristiana nos rescató de una forma de desprecio al anciano, y en este momento de quiebra de valores estamos llegando a eso. Y esto ha producido un pánico a envejecer. Y ese pánico a envejecer tiene manifestaciones que son destructivas también. Porque cuando el hombre se siente ya que no sirve para nada, cuando la sociedad le está diciendo, usted ya no le vamos a dar trabajo porque no sirve para trabajar, y la familia le dice, bueno, no te vamos a tener en casa, tenemos que derivar a un geriátrico, y le pintan una realidad que él sabe que no es así, en ese momento es cuando el anciano entra en crisis. Claro, porque pasar de, como se usa en el mercado, esa frase, pasó de activo a pasivo. Sí, es terrible esa frase. La clase pasiva. Sí. Bueno, yo combato mucho esa frase, la clase pasiva, y cuando me ha tocado hablar con ancianos, en círculos de ancianos, que a veces me llaman para hablarles a ellos, les digo, miren, ustedes tienen que rechazar la palabra pasivo. Ustedes no son la clase pasiva, ustedes están en otro tipo de actividad, pero están en actividad. Tienen que decir, no, la nuestra es la clase activa, que no actúa a lo mejor dentro del mercado, exacto, pero que es una clase activa, porque la cuestión está en activar todo eso. Mira, mientras que yo estaba pensando en todas estas cosas, y pensando en el miedo a envejecer, se me ocurrió mirar algunas cosas que me habían impresionado con respecto a la vejez hace muchísimos años. Y entre una de las cosas que fui a buscar allí fue una película de Ingmar Bergman relativa a la vejez. Ingmar Bergman es un director sueco que estuvo muy de moda ya por la década del 60 y el 70 con sus obras, y que tiene una película dedicada justamente al tema de la vejez que se llama Cuando huye el día. Cuando huye el día es el título que se le dio en América Latina y creo que en España también. Realmente el título original que le puso él era Fresas silvestres o fresas salvajes. Lo que pasa que la palabra fresas salvajes tiene en el lenguaje sueco una resonancia distinta que en el nuestro. Es el lugar de los recuerdos. Entiendo. ¿No? Entonces, este hombre cuenta la historia, la película, de un hombre que le van a dar un doctorado honoris causa y tiene 78 años. Y comienza el día que él va a recibir el premio, en el momento que se levanta de la cama, y termina esa noche cuando se va a acostar. Quiere decir que es un día de la vida de él. Claro. Y es muy interesante la forma en que está organizada la película. En primer lugar, porque comienza él, cuando se levanta, dice que tuvo un sueño. ¿Y qué soñó? Porque ese es el gran día de su vida, le van a dar el doctorado honoris causa, y a él se nota que no le interesa tanto como a los que están alrededor. Parecería que los que están alrededor les interesan más. Él dice, tuve un sueño extraño, y cuenta el sueño, y se va viendo, en el cine nadie cuenta nada, sino que se ve. Claro, empieza la película. Se ve que está en una ciudad completamente vacía, donde no hay nadie, pero absolutamente nadie, donde las ventanas están tapiadas. Y él está caminando por una calle solitaria, y mira un reloj grande que está allí de publicidad, seguramente de una relojería, y está el reloj pero no tiene agujas, lo que quiere decir que no marca la hora. Mira su reloj y ve que tampoco tiene agujas. Es decir, siente que está
Dando pistas. Dando pistas acerca de la nada, de que ha llegado a la nada, ¿no? Y de pronto escucha un ruido. Y cuando escucha un ruido, viene una carroza fúnebre y gira en la esquina. De esas viejas carrozas con caballos, ¿no? La carroza pasa y pasa delante de él, no hay nadie, ni siquiera tiene un guía la carroza, pasa sola. Y se engancha una de las ruedas en un farol y los caballos tiran y el ataúd salta. Y entonces él se acerca al ataúd, que se ha entreabierto, ¿no? Y abre y se encuentra que está él ahí adentro, pero vivo. El otro yo que está en el ataúd lo toma de la mano y tira hacia el ataúd, ¿no? Y en ese forcejeo se despierta. Quiere decir que está en él la idea de que ha llegado a la nada, al final, a la muerte. Mientras que la sociedad le va a dar un doctorado honoris causa. Eso lo lleva ese día a analizar su propia vida, cómo ha vivido, cómo se ha movido en su vida. Y descubre que ha sido un hombre frío. ¿Pero cómo lo descubre? Tiene un ama de llaves, y el ama de llaves le dice que viaje en avión para ir a retirar el título, y él dice, no, voy a ir en mi automóvil. La mujer dice, pero eso es una locura, son 14 horas. Sí, voy a ir en mi automóvil. Y en ese viaje que hace en automóvil con su nuera al lado, sentada, su nuera que ha tenido un problema con el hijo, y entonces está por separarse, va caminando y para en los lugares donde vivió su juventud. Y para en el lugar donde está su madre de 90 y tantos años, y mira los juguetes que tenía en su infancia. Es decir, va recogiendo todo eso, y se va dando cuenta que él no ha sabido vivir emocionalmente su vida, que se ha encerrado tanto en lo científico que perdió sensibilidad. Cuando la nuera le quiere hablar de los problemas que tiene con el hijo, él le dice que no quiere saber nada, porque no quiere entrar en el problema emocional de los demás. Él está en otra cosa, él es médico. Pero ese día se va dando cuenta que en la vida, todo lo que él ha sembrado lo está recogiendo en ese momento. Sembró su frialdad y le van a dar un frío premio allí. Y es interesante cuando le dan el premio porque es tan formal todo, tan formal, que uno nota de que no hay ningún tipo de emoción en todo eso, claro, ¿no? Pero esa noche, él llama al ama de llave y le dice, hace 40 años que nos conocemos, llegó el momento de que nos tutiemos. Impresionante. ¿No? Y viene la nuera y le dice que tiene que arreglar con el hijo. Es decir, se ablanda. Y ahí se muestra la otra cara, que la vejez es el resultado de lo que nosotros hemos aprendido en la vida, o por lo bueno o por lo malo. Aprendemos de los errores también, y aprendemos de las cosas que están bien. Pero la vejez tiene que ser el resultado ese. Y nadie tiene que asustarse porque llega la vejez. Tiene que pensar en todo lo que se puede corregir todavía de lo que se ha hecho mal. No es tarde aún. Y no es tarde. Y en todo lo que se puede hacer bien todavía. Porque no se ha llegado a ser la clase pasiva. Y ese hombre, en esa instancia, se da cuenta de que él todavía puede dar. Y que él puede decirle a su novia, mira, yo te quiero mucho. Y que puede hablar con su hijo para decirle que se reconcilie. Es decir, que puede sembrar todo eso que no sembró durante su vida. Quiere decir que no aparece la vejez como la etapa final, sino como una etapa donde podemos corregir cosas, podemos reordenar nuestra vida, o podemos gozar de lo que hemos sembrado bien también. Y yo creo que mirando para atrás, todos tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas. Tenemos cosas que decimos, aquí estuve bien, y tenemos cosas que decimos, aquí estuve mal. Y llegamos al final de la vida y podemos hacer un balance de esto. Y no decir, esta etapa no sirve para nada, tengo que disimularla, tengo que seguir siendo joven, sino tengo que aceptar que he llegado a esa vida, que he llegado a esa instancia, y que es la otra oportunidad, la última oportunidad que me da la vida para arreglar lo que hice mal y también para reforzar aquello que hice bien. Encontrar que en el final de la vida uno puede realmente profundizar en todo lo que ha sido su existencia. Y de ninguna manera creer que acá se acabó todo. No, todavía hay mucho por hacer.
Y ese hombre de 78 años recibe un premio que para él tiene muy poca significación. Todo lo que deja de ver la película el premio para él significa muy poco, pero le sirve a él para mirar un poco para atrás y para ayudar a los que tiene alrededor. Lo que a él le pasó le va sirviendo para ayudar a su nuera, para ayudar al que tiene al lado. Los errores que él ha cometido le sirve para ayudar a los otros para que no cometan sus propios errores. Se transforma en un instante en un sabio. Y yo creo que esa película de Bergman es una película que deja a uno pensando. La vi hace muchos años, la volví a ver esta semana, justamente por el programa que teníamos, y me volvió a dejar pensando, ¿no? Lo importante que es que uno aprenda, y esto es lo que dice Moisés en su oración en el Salmo, a contar sus días, de modo que traigan al corazón sabiduría. Y uno mirando para atrás puede contar sus días, y puede darse cuenta de sus propios errores, y aún de los días esos que hemos perdido, podemos sacar sabiduría, para enseñarle a otro que no lo pierda como lo hemos perdido nosotros, ¿no? Es decir, hacer algo creativo. Moisés vivió 120 años, y seguramente este salmo lo escribe en la última etapa de su vida. Y él le pide a Dios que le ayude a contar sus días para traer al corazón sabiduría, que le ayude a mirar su vida para atrás, para que eso le enseñe algo que él pueda transmitírselo a los otros, que él pueda darle a los demás. Y yo creo que cuando estamos con Dios y cuando Dios está presente en nuestra vida, y llegamos al final, no es cuestión de desesperarse, uno tiene esperanza para más allá. Es cuestión de mirar todo eso, y de acercarse a Dios, y de buscar que todo lo que uno ha vivido pueda decantar como sabiduría, que sea de bendición para los que están alrededor. Y entonces le perdemos miedo a la vejez, y la vejez es una etapa realmente creativa. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador Delutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Escuchamos parte del concierto para piano de Grieg aquí en Tierra Firme. Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número, signo de más, 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta el número, signo de más, 598-91-610-610. En Internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. Tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. Tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme, de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo, la próxima edición, cuando anunciemos una vez más. Tierra Firme.